Advertencia y sean muy bienvenidos. Este es un canal completamente dedicado a la historia. Toda historia merece ser contada y pido el mayor de los respetos. No es mi intención generar suspicacia en los espectadores. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para ser notificados cada vez que suba un nuevo vídeo y cada día esta familia siga creciendo. Espero que este vídeo, que hago con mucho amor, les guste mucho. Dorothy Geach, actriz y comediante del cine mudo estadounidense, la hermana menor de Lillian Geach. Como vuelvo a recordar y reiterarles, curiositos, de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. Aquí, continuando con este especial de las divas actrices del cine mudo, los dejo directamente con esta gran actriz y comediante del cine de la era muda. Ella también era conocida por ser la hermana menor de la gran Lillian Geach. Dorothy tiene también un escenario en el Salón de la Fama del Teatro Americano. Ella también, como reiteré, es conocida no solamente por haber sido actriz, también fue comediante por el hecho de que las mayores películas que realizó eran directamente en el área de la comedia, que teniendo su propio espacio de lo que fue la industria del cine mudo especialmente. Así que sin más preámbulos y sin más que redundar, los dejo directamente con la vida de la gran Dorothy Geach. Nacida como Dorothy Elizabeth Geach, nació el 11 de marzo de 1898 en Dayton, Ohio, Estados Unidos. Ella fue hija de Mary Robinson McConnell, de apellido soltera, y Mary Robinson Geach, y su padre fue James Leigh Geach. Ella tuvo una hermana mayor también, de quien ya subí su biografía y sus 10 datos curiosos, la gran Lillian Geach. Recordamos que el padre de Dorothy y Lillian, ahora como estamos con Dorothy, él fue un vendedor ambulante y, como había reiterado, él había abandonado a su familia en Nueva York. Mary Geach, o Mary Robinson McConnell, que también era una ex actriz y empleada de una tienda departamental, se mudó con sus hijas a St. Louis, Illinois, Estados Unidos, donde abrió un negocio de dulces y catering. No es catering, es catering, como ahí voy a buscar qué significa. En el año 1902, a la edad de 4 años, Dorothy Geach hizo su debut teatral interpretando al personaje Little Willie en Es Lynn, una adaptación de la novela inglesa de 1861 de Helen Wood. En el año 1910, Mary escuchó del hermano de su esposo, Grant Geach, que vivía en Shawnee, Oklahoma, y le informó que James estaba enfermo, estaba en un hospital cerca de Norman, Oklahoma, por lo que Mary envió a Lillian, de 17 años, a visitarlo. Al principio, Lillian le escribió a su hermana Dorothy, de 12 años, que planeaba quedarse en Oklahoma y continuar con su educación después de ver a su padre. Admitió que extrañaba a su madre y a su hermana, así que después de unos meses alejada de ellas, en la primavera de 1912, Lillian viaja de regreso. Poco después, su amiga de la infancia, la actriz Mary Pickford, presentó a las hermanas al director D.W. Griffin, que él es directamente conocido por ser el abuelo de la actual actriz Melanie Griffith, y comenzaron a actuar como extras en los Biograph Studios de Nueva York con los salarios de $50 a la semana durante la época, que actualmente es mucho dinero, porque esto, si vemos $50 a la semana, era esto a principios de la década de los años 10. Durante su trabajo inicial con las hermanas Geach, a Griffith le resultó difícil distinguir una de la otra, por lo que hizo que Lillian usara una cinta azul en el cabello y a Dorothy una roja.
Las chicas, especialmente Lillian, impresionaron al director por lo que las incluyó en el séquito del elenco y el equipo que llevó a California para producir las películas allí. Bueno, también aclarar para que lo que explica acá directamente la biografía es que en los primeros años Dorothy fue como muy en ese momento la más, como podríamos decir, la sombra, o como siempre se veía como la hermana menor de Lillian Gish, aunque obviamente voy a explicar acá que con el tiempo Dorothy también empezó a hacer su carrera y empezó a brillar también por cuenta propia. Dorothy y su hermana Lillian debutaron en la producción de Griffin de 1912, la película llamada An Unseen Enemy. Finalmente actuaría en más de 100 cortometrajes y largometrajes, muchas veces con Lillian a lo largo de su propia carrera. Sin embargo, Dorothy tuvo que lidiar con continuas comparaciones con su hermana mayor o mayor por parte de críticos de cine, compañeros actores, ejecutivos de estudio y otros miembros de la industria cinematográfica. Tales comparaciones comenzaron incluso desde el comienzo del trabajo de las hermanas para Biograph. Linda Arvidsson, la primera esposa de Griffin, recuerda su trabajo inicial para el estudio de su autobiografía When the Moving Were Young. Lillian y Dorothy, según lo que dijo Linda, simplemente se fundieron en la atmósfera del estudio sin causar una onda. Durante mucho tiempo se limitaron a hacer un trabajo extra dentro y fuera de las imágenes, especialmente Dorothy, ya que el señor Griffin no le prestó atención alguna y ella siguió llorando y siguiéndola. También continuó actuando en muchas películas de Biograph de 1 y 2 carretes, aprendiendo la difícil técnica de la actuación en películas mudas, preparándose para la oportunidad cuando llegara. Dorothy seguía siendo una persona insignificante, pero era una buena deportista al respecto, una niña simpática, demasiado alegre para interesar al gran director, por lo que su talento pasó desapercibido para el señor Griffin. En el enemigo invisible, que también era como lo que había mencionado anteriormente, An Unseen Enemy, las hermanas hicieron su primera aparición conjunta. Lillian miraba a Dorothy con todos los aires y gracias superiores de su rango. En el ensayo de The Wife de Velasco y de Millie, en cuya película yo interpreté el papel principal y Dorothy la ingenua, Lillian fue un día una espectadora interesada. Observaba atentamente porque Dorothy había tenido tan pocas oportunidades y ahora lo estaba haciendo tan bien que Lillian no pudo contener su sorpresa y al salir de escena dijo: «¡Vaya, Dorothy! ¡Es buena! Ella es casi tan buena como yo. Mucho más que yo». Pensaban que Dorothy era la mejor. La incipiente carrera cinematográfica de Dorothy Gish casi termina en una calle de Los Ángeles el día después del Día de Acción de Gracias de 1914. El viernes 26 de noviembre, la actriz de aquel entonces, 16 años, fue atropellada y casi muere por un automóvil de carreras. Los periódicos y las publicaciones de la industria cinematográfica de la época informaron del suceso y describieron las graves lesiones que sufrió Dorothy. El accidente casi fatal que ocurrió cuando Dorothy caminaba con su hermana Lillian en la intersección de las avenidas Vermont y Prospect, según informes de prensa, después de que el automóvil la golpeó, la arrastró por la calle de 40 a 50 pies. Otros miembros del personal de la película que estaban parados juntos en una acera cercana, incluido D.W. Griffin, presenciaron cómo Dorothy fue golpeada. Al día siguiente, Los Angeles Times informó a sus lectores sobre el accidente. La señorita Dorothy Gish, actriz de cine, resultó gravemente herida ayer por la tarde. Recogida inconsciente, fue llevada a la oficina de Dr. Tyrone en el número 4767 de Boulevard Hollywood, donde se describió que sus heridas consistían en un pie derecho aplastado, un corte profundo en el lado derecho y moretones en todas las partes de su cuerpo. Más tarde fue trasladada a la casa de su madre en los apartamentos La Belle
en la calle Ford y Hope. El automóvil que la atropelló es propiedad de T.B. Loreno, del número 6636 de la avenida Selma, también del juego de imágenes en movimiento. Informes de noticias posteriores también describen la reacción de otros peatones en la escena. El Chicago Sunday Tribune y los periódicos comerciales informaron que los amigos horrorizados de Dorothy corrieron en su ayuda, y Griffin fue uno de los que subieron al adolescente inconsciente a una ambulancia y, según los informes, viajaron con ella en el vehículo de emergencia. Además del examen inicial de Gitch por parte del médico identificado por Los Angeles Times, el periódico de Chicago y Motion Picture News declararon que fue llevada de urgencia al hospital, donde los cirujanos repararon su lado izquierdo muy desgarrado con muchos puntos y trataron el área donde uno de sus dedos había sido cortado, presumiblemente un dedo del pie derecho gravemente dañado. En el momento del accidente, Gitch estaba completando una comedia romántica de 2 carretes con el actor W. E. Lawrence. La película How Hazel Got Even ya se había retrasado una vez en Reliance Magnetic Studio debido a la neumonía del director Donald Cripps. La finalización del corto se pospuso una vez más durante más de un mes mientras Gitch se recuperaba. Originalmente programada para estrenarse el 27 de diciembre de 1914, How Hazel Got Even no se distribuyó a los cines hasta mediados de febrero del año 1915. Después de recuperarse del accidente del año 1914, Dorothy Gitch reanudó su carrera cinematográfica al año siguiente, actuando en una serie de cortos de 2 y 3 carretes, así como en películas más largas y complejas como las producciones de 5 carretes On Heidelberg, dirigida por John Emerson, y Jordan is a Hard Road, una vez más bajo la dirección de D.W. Griffin. Cada vez más el atractivo de Dorothy, tanto para los productores como para el público, continuó creciendo en 1915, lo que llevó a W. E. Keefe, en la edición de junio de la revista Motion Picture Magazine, a reconocerla como una de las estrellas de cine más populares de la pantalla cinematográfica. En un artículo sobre Dorothy Gitch en el número citado, Keefe también reconoce que Dorothy, en cuanto a su carrera, finalmente estaba emergiendo de la sombra de su hermana. Hace un año era conocida como la hermana pequeña de Lillian. Un año de crecimiento ha cambiado esto. Hoy es más alta y pesa más que su hermana mayor, y es conocida como Dorothy Gitch, sin ser siempre identificada como la hermana de Lillian. En 1916 y 1917, Dorothy Gitch continuó expandiendo sus credenciales de actuación, protagonizando una variedad de películas de 5 carretes para Fine Art Film Company o Griffin Studio, que era una subsidiaria de Triangle Film Corporation. Su trabajo en esos años requirió filmar en locaciones de Nueva York y en la costa oeste. En el estreno de 1918, The Heart of the World, una película sobre la Primera Guerra Mundial y la devastación de Francia, Dorothy Gitch encontró su primer punto de apoyo cinematográfico en la comedia, logrando un éxito personal en un papel que prácticamente capturó la esencia de su sentido del humor como la pequeña perturbadora, una cantante callejera. Su actuación fue lo más destacado en la película y su caracterización en la pantalla la catapultó a una carrera como estrella de películas de comedia. Griffith no utilizó a Dorothy en ninguna de sus primeras epopeyas, pero mientras pasaba meses trabajando en el nacimiento de una nación e intolerancia, Dorothy apareció en muchos largometrajes realizados bajo el estandarte de Triangle y Mutual Release. Fueron dirigidas por jóvenes protegidos de Griffin como Donald Cripps, James Kirkwood y Christy Cavan.
Elmer Clifford dirigió una serie de 7 comedias de Paramount Art Craft con Dorothy que fueron tan exitosas y populares que los tremendos ingresos que recaudaron ayudaron a pagar el costo de las costosas epopeyas de Griffith. Estas películas fueron muy populares en el público y la crítica. Se especializó en pantomima y comedia ligera. Mientras que su hermana aparecía en papeles trágicos, Dorothy se hizo famosa en esta larga serie de películas supervisadas por Griffith para las compañías Triangle Film Art y Paramount de 1918 a 1920, comedias que la colocaron en las primeras filas de los comediantes de cine. Casi todas estas películas se consideran ahora películas perdidas. And So I Am a Comedian, un artículo publicado en Leeds Home Journal en julio de 1925 le dio a Dorothy la oportunidad de recordar su personalidad pública y así soy una comediante, aunque también quise hacer cosas heroicas y trágicas. Hoy en día mi objeción a la comedia es que a menudo es incomprendida por el público, tanto en el teatro como en las salas de cine. A menudo se piensa que es un arte menor y algo que le viene a uno de forma natural. Un talento fortuito como el payaso aficionado de algún cut-up, que tan a menudo se piensa que es el alma de la fiesta. A los ojos de muchas personas, la comedia no es solo la ausencia de efectos y actuaciones estudiadas, sino que se considera un arte. Hizo una película en Inglaterra llamada Neil Grant, que dio lugar a 3 películas más. Dorothy Gitch ganó 41,000 libras esterlinas por estas películas. Debe ser ahora muchísimo dinero en la actualidad, porque las libras esterlinas, les informo que es una de las monedas más caras que existe a nivel mundial por sobre el euro. Aquí un poquito en la vida personal de Dorothy Gitch. Ella, a comparación de su hermana Lillian, sí se casó. Ella se casó una sola vez con James Malachi Rennie, un actor nacido en Canadá que protagonizó con ella 2 producciones en 1920 llamada Remodeling Her Husband, dirigida por su hermana Lillian, y en la comedia Flying Pat en diciembre de 1920. La pareja se fugó a Greenwich, Connecticut, donde se casaron en una ceremonia doble en la que la amiga de Gitch, la actriz Constance también se casó con el empresario griego John Pialoglu. Dorothy Gitch y James Rennie permanecieron juntos hasta su divorcio en 1935, a lo que Dorothy posteriormente nunca se volvería a casar. Cuando la industria del cine se convirtió en películas habladas, Dorothy Gitch hizo una en el año 1930, el drama criminal británico Wolver. Antes, en 1928 y 1929, sus actuaciones en la obra de Broadway John Love y su trabajo con el director George Cukor renovaron su interés por el arte escénico y por la inmediatez de volver a actuar en directo. La comedia ligera había demostrado ser popular entre los críticos y el público de Nueva York en representaciones en la carrera de los Estados Unidos, así como en el extranjero en una producción londinense. Esos éxitos la convencieron de tomarse un respiro de la realización de películas. En el año 1939, Dorothy y Lillian Gitch encontraron el papel teatral de su vida. Dorothy y yo fuimos a ver la producción neoyorquina de Life with Father, protagonizada por Howard Lindsay y Dorothy Schickner, escribió Lillian en su autobiografía. Después de la presentación dije: esta es la obra que hemos estado esperando para llevarla a Estados Unidos. Lillian predijo que
La popular obra sería un escaparate perfecto para todas las personas que habían visto los cientos de películas protagonizadas por la gran Mary Pickford, que había visto los cientos de películas que propiamente ya había realizado. Dorothy y Lillian misma le presentaron a Lindsay en el backstage e inmediatamente sorprendió a los productores con su entusiasta deseo de encabezar la primera compañía en salir de gira, con Dorothy tomando el mismo papel para la segunda compañía de gira y los derechos cinematográficos de Mary Pickford. Pickford no solo hizo la versión cinematográfica, pero las hermanas Gitch llevaron a las dos compañías de carretera a extensas giras. Otro éxito teatral más adelante en la carrera de Dorothy Gitch fue The Magnificent Junkie, que se presentó en Broadway en el Royal Theatre durante la primera mitad de 1946. Lillian, en su libro ilustrado Dorothy and Lillian Gitch, repite los comentarios de John Chapman sobre el trabajo de su hermana en esa producción. La señorita Dorothy Gitch y el señor Gallagher dan las mejores interpretaciones en las que los he visto. Es una delicia y una querida. La televisión en la década de 1950 ofreció a muchos actores de teatro y cine la oportunidad de actuar en obras de teatro transmitidas en vivo. Dorothy Gitch se aventuró en el nuevo medio apareciendo en el Lux Video Theatre de la NBC en la noche del 24 de noviembre de 1955 en una producción de Miss Susie Slay. Ella y Lillian habían interpretado previamente esa obra juntas en la pantalla en la adaptación cinematográfica de Paramount Pictures de 1945, o sea, 10 años antes. La verdad es que ella no sabía lo que realmente quería hacer, escribió su hermana Lillian en su autobiografía. Lillian decía, siempre había tenido problemas para tomar decisiones y asumir responsabilidades. De alguna manera nunca había crecido. Era una niña tan ingeniosa y encantadora que disfrutábamos complaciéndola. Primero mi madre y yo la mimábamos, más tarde Reba, su amiga, y su marido en ese entonces Jim. Reba la llamó a Dorothy Baby y Jim también. Con las mejores intenciones del mundo, todos ayudamos a que siguiera siendo una niña. Desde 1930 hasta la muerte de la misma Dorothy, solo actuó en 5 películas más, incluyendo Our Howard Young Are Gay de 1944, que fue un éxito para Paramount. El director Otto Preminger eligió a Dorothy para su película de 1946, Centennial Summer, y My March aparece en la película en uno de sus muchos pequeños papeles en el estreno de 1951, The Witching at Eton Fall, una película dramática del cine negro producida por Louis de Rochemont. Dorothy interpreta a la viuda del dueño de un molino. En televisión durante este periodo también hizo varias apariciones en series de televisión de antología. Su último papel cinematográfico fue en el año 1963 en otra producción de Otto Preminger, The Cardinal, en la que interpreta a la madre del personaje principal. Dorothy Gitch murió a la edad de 70 años. El 4 de junio de 1968, de neumonía bronquial en una clínica de Rapallo, Italia, donde había sido paciente durante 2 años para tratar el endurecimiento de las arterias. Su hermana Lillian, que estaba filmando en Roma para ese momento, estaba junto a su cama. El New York Times informó que el día después de la muerte de Dorothy, en el consulado de los Estados Unidos en Génova estaba haciendo los arreglos para cremar el cuerpo de la señorita Gitch. Para su regreso a los Estados Unidos, las cenizas fueron enterradas más tarde en la iglesia episcopal de San Bartolomé en la ciudad de Nueva York. En el
vario de la parte inferior de la iglesia, Lillian, quien murió posteriormente en 1993, fue enterrada junto a ella en reconocimiento a sus contribuciones a la industria cinematográfica. En el año 1960, Dorothy Gitch fue galardonada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6385 Hollywood Boulevard en Los Ángeles, Estados Unidos. El desde entonces renombrado Gitch Film Theatre and Gallery del Departamento de Teatro y Cine en la Universidad Estatal en Bowling Green lleva el nombre de Lillian y Dorothy Gitch y se dedicó en ese campus en el año 1976. Una de las citas posteriores en el año 1987, en una entrevista a Lillian Gitch, ella misma cita: Dorothy era mucho más talentosa que yo porque tenía ingenio, podía hacer reír a la gente y decían que era tan graciosa como la tumba abierta de un bebé. Yo no podía hacer reír a la gente, pero Dorothy podía hacerles reír y a la vez hacerles llorar, así que era mucho mejor actriz que yo. Citando nuevamente esta cita en una entrevista que le hicieron a Lillian Gitch. Para terminar esta historia, digamos, de Dorothy Gitch, claro, en un principio ella fue reconocida prácticamente por ser la hermana menor de Lillian Gitch, de quien yo había hablado anteriormente. Dorothy logró posteriormente hacerse su espacio en la industria del cine. ¿Por qué? Porque ella no solamente abarcó lo que era el área dramática o el área de terror, como lo que había hecho también su hermana Lillian, sino que ella también pudo abarcar lo que fue directamente el ámbito de la comedia en la era muda. Ella logró hacer reír. Entonces, claro, podrán decir que hubo mucho más versatilidad y cosas así por el estilo, pero también ver a la vez que nunca hubo una rivalidad entre hermanas, sino que todo lo contrario, se apoyaban mutuamente, eran extremadamente unidas, y esto me hizo emocionarme mucho, la verdad. Pero eso es como más lo que puedo acotar en este especial de las divas del cine, divas actrices del cine mudo, y como obviamente no agregar a la hermana, y que también se hizo su espacio en la industria, y eso hay que recalcarlo y redundarlo siempre. Pero ahora, como les vuelvo a decir, más que esta reseña y esta opinión propiamente tal que fue directamente ya mía para terminar esta biografía, queridos y estimados curiositos, sin nada más que agregar y sin nada más que redundar, y esperando que esta biografía les haya gustado muchísimo, nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!